Hola, muy buenas, frikis. Bueno, continuamos con nuestra visita por las instalaciones de Rotor. En este caso, conversamos con un perfil súper interesante, con la ingeniero de potenciómetros, a la cual hacemos una serie de preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿cómo funciona un potenciómetro por dentro? Bueno, como siempre, recordarte, mi nombre es Rubén Fernández. Si no lo has hecho ya, suscríbete a este canal. Y si lo has hecho ya, bueno, pues date una vuelta por las opciones, nuevas opciones que hay en YouTube para dar, bueno, pues para ayudar a mantener este canal y, por qué no, hacer que crezca. Muchas gracias y vamos a ver el vídeo. Muy buenas. Bueno, aquí estamos de nuevo, en esta ocasión con otra persona, con otra actriz de Rotor. Para mí un perfil súper interesante, jamás pensé que llegaría a tener una persona como Irene delante. Estamos con Irene Albacete, que es ingeniero de potenciómetros, corrígeme si me equivoco, Sí, bien. y a la que imaginaos la cantidad de preguntas que se me ocurriría que le podríamos hacer, pero bueno, vamos a medir un poco el tiempo porque no es infinito y vamos a intentar preguntarle las cosas más curiosas, o sobre todo más fáciles de entender por los humanos. Muchas gracias, Irene. ¿Cómo estás? Muy bien, Muy muchas bien. gracias a vosotros por venir. Bueno, eres tú. Bien, lo primero, la pregunta más fácil. ¿Cómo funciona un potenciómetro? ¿Qué hace que algo ahí tan pequeñito, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que algo tan pequeño que está ahí metido sea capaz de medir la fuerza, la potencia que le ejercemos al pedal, a la biela o al conjunto completo? Pues bueno, al final la potencia es par por velocidad angular, entonces lo que tenemos que asegurar es pues tener algo con lo que medir el par y tener algo con lo que medir la velocidad angular. En ese caso, pues el par lo medimos con galgas extensiométricas. Pues, Galgas extensiométricas. Sí, que son pues una especie de chapitas, Sí. que lo que hacen es que se estiran o se comprimen con la deformación del material. Pero Y entonces si apretamos ahí y yo no noto que o sea, se deforma el y no material. lo notas, pero hay microdeformaciones que son las que las galgas son capaces de leer. Pero sí, es cierto que con la fuerza que nosotros ejercemos, pues a la vista no es apreciable. Tenemos la máquina de ensayos allí dentro, en la que hacemos pruebas de fatiga para ver la resistencia de los materiales. Ahí les metemos muchísimos kilos y ahí sí que somos capaces de ver cuando está metiendo kilos a tope cómo se deforma el material. Ajá. Pero es cierto que en la pedalada, claro, la fuerza que metemos los ciclistas pues no es suficiente como para verlo. Pero aún así, aunque no lo veamos, el material se está deformando. Entonces esas galgas, pues eso, lo que decía, se estiran o se comprimen y entonces sufren o tienen una diferencia en la resistencia eléctrica. Esa diferencia en la resistencia eléctrica corresponde con una determinada fuerza, que bueno, eso en la fase de calibración lo que hacemos es pues ajustar qué diferencia en la resistencia corresponde con qué fuerza. Para eso tienes que tener otro aparato que sirva de referencia para saber, ¿no?, que estéis Claro, calibrando correctamente, ¿no? Eso es. Por eso siempre hay aparatos de calibración que te permiten pues configurar el potenciómetro para que mida bien la fuerza que se está ejerciendo. Y cuando hablamos de calibrar, hablamos de eso, no hablamos de hacer el cero offset, que es lo que popularmente hablamos como calibración, pero que eso es simplemente decirle al potenciómetro: esto que estás midiendo ahora mismo es cero. No es luego el resto. Eso es, no es la calibración que se hace en fábrica. Y para medir la velocidad angular, pues lo que hacemos es contar con acelerómetros o otro tipo de sensores, o incluso pues hay potenciómetros, sobre todo los más antiguos, que usaban imanes. Pero es verdad que ha tendido a dejar de utilizarse porque es más engorroso poner el imán en la bicicleta, y se ha tendido más pues al uso de acelerómetros, giróscopos y demás. ¿Como los que podemos llevar en un móvil? Sí, como los que podemos llevar en un móvil. Gracias a eso mide a qué velocidad también está girando y así puedes Con hacer el cálculo. Eso es, se miden aceleraciones y bueno, sabiendo la aceleración pues podemos saber la velocidad angular y podemos saber incluso la posición angular en la que se encuentran las bielas.
Que eso, pues nosotros, por ejemplo, pues lo usamos luego en toda la parte de la biomecánica del pedaleo, de la gráfica que mostramos del pedaleo en tiempo real. Todo eso pues lo conseguimos gracias al acelerómetro y a poder conocer la posición angular en la que se encuentra la biela en cada momento. Esto que acabas de decir me da pie para hacerte una pregunta. Vosotros decís en vuestro dossier de productos que vuestros potenciómetros ayudan a la biomecánica. Sí. ¿Cómo ayudan a la biomecánica? Pues bueno, esto que estaba comentando de la gráfica del pedaleo, en nuestros potenciómetros nosotros, además de tener el protocolo estándar de envío de datos, que es a 4 hercios, o sea, 4 mensajes por segundo, Ajá. pues tenemos un protocolo propio que nos permite enviar datos a 50 hercios. Entonces, enviando datos a 50 hercios somos capaces de dibujar la forma de la pedalada en tiempo real, en una gráfica polar. Lo que hacemos es pues, el par o la fuerza en función de la posición angular en la que se encuentra, O sea, en la que se encuentra la biela. Puedes ver en el dibujo dónde está la fase de potencia y todo esto. Eso es, puedes ver pues, en qué ángulos estás ejerciendo más fuerza y en qué ángulos menos. Si tiras del pedal. Puedes ver si tiras del pedal o si no, o puedes ver ¿Con si tienes... modelos de potenciómetro? Con todos nuestros modelos de potenciómetros. Si tienes una pedalada más redonda o más a pistón, todo eso, pues lo puedes ver con los potenciómetros. Y aparte, el ver la gráfica y el ver pues, cómo es la orientación de esa pedalada, si ejerces, digamos, si está orientada hacia arriba o hacia abajo, o sea, si ejerces la mayor parte de la fuerza más pronto en el ciclo de empuje o más tarde en ese semiciclo de empuje, es lo que te permite saber, usando el potenciómetro como herramienta, cuál es la posición más adecuada para ti de los platos Q, de los platos ovalados de rotor, para sacar el máximo partido de ellos y para que sean los platos los que se adapten a tu forma de pedalear y no que tengas tú que cambiar tu forma de pedalear para adaptarte a la orientación del plato Q. Sí, señor. Muy interesante. Vale, más cosas. Todos sabemos que están los potenciómetros premium como el vuestro, ¿vale? Que además pues, que tienen un coste que lógicamente lo merecen por todo lo que conllevan, y están luego los potenciómetros baratos, marcas principalmente chinas. ¿Qué diferencia, o sea, qué me hace a mí decidirme de verdad por hacer una inversión mayor en un potenciómetro premium respecto a un potenciómetro de estos baratos que puedo comprar en China? Es decir, me va a merecer mucho la pena. Está más orientado a un tipo de perfil que necesita a lo mejor mucha más fiabilidad, porque claro, luego vendrá la siguiente pregunta, es ¿por qué parece ser que muchas veces vuestros potenciómetros dan menos vatios? ¿No? Eso lo vemos después, pero ¿qué marca la diferencia entre un potenciómetro caro y uno barato? Pues, a ver, dentro de los potenciómetros de un determinado nivel, por no llamarlos caros, que si son de nivel, que es verdad que lo suelen ser, las diferencias son mínimas en cuanto a precisión, en cuanto a fiabilidad, en cuanto a... y ahí la diferencia está más marcada por pues, la serie de extras que puede ofrecer uno u otro, pues como todo este tema de la biomecánica que estábamos hablando antes o cosas por el estilo. Pero en cuanto a precisión, fiabilidad y demás, son muy parecidos. Cuando ya comparamos con los potenciómetros más baratos, entonces pues ahí sí que es verdad que hay ciertas diferencias en cuanto a fiabilidad, a calidad del producto, a precisión, y vienen determinadas sobre todo en la cantidad de recursos que las empresas dedican, por un lado al diseño, por otro lado al testeo. Cuando hablo de diseño, pues hablo de, al final, un potenciómetro tiene que tener una geometría determinada para asegurar que las galgas extensiométricas pegadas sobre el material miden como tienen que medir. Entonces, pues si no le dedicas el tiempo suficiente o no tienes los recursos suficientes para asegurar que ese diseño es el adecuado, pues te puede pasar que no seas capaz de no me sale la palabra,
bueno, de descartar, digamos, no me sale la palabra que quiero decir, que no seas capaz de descartar los esfuerzos que se producen en direcciones que no son realmente los que producen el movimiento y que no son realmente los que quieres medir. O sea, pensemos en una araña, por ejemplo, en la que tú realmente lo que quieres medir es la tensión de la cadena, pero la tensión de la cadena recta, ¿no? La que realmente va a producir el movimiento. Si hay cruce de cadena, hay unos esfuerzos laterales, Correcto. pero esos esfuerzos laterales no me están produciendo movimiento. Entonces, yo esos esfuerzos laterales no quiero medirlos. Los desprecias. Claro, entonces eso a la hora de diseñar el potenciómetro tienes que diseñarlo sabiendo que quieres despreciar esos esfuerzos laterales. Entonces, si no dedicas los recursos a hacer el diseño de manera que eso se puede despreciar, pues te están afectando y te van a afectar a la medida. Te puede dar pues, una potencia más alta o más baja de la que realmente es porque estás midiendo cosas que no Yo quieres voy a medir. añadir una cosa más, y que lo veo en mi alrededor, la durabilidad. Al final, un producto que es mejor, es más caro, normalmente dura más. Y ya solamente por ese motivo, pues compensa la inversión porque, hombre, si quieres estar cambiando el potenciómetro, vamos a decir algo, cada 2 años, pues te da un poco igual. Pero si quieres un potenciómetro que te dure muchos años y que funcione bien, y que funcione bien durante toda su ciclo de vida, lógicamente, pues compensa. Pero es que pasa con los potenciómetros y con todo, ¿vale? Sí. Vale, una de los comentarios que suelo leer en algunas ocasiones es que parece ser que dicen que vuestros potenciómetros que miden de menos. No es que midan de menos una barbaridad, pero que en general, es que el rotor parece que quita vatios. ¿Es esto cierto? Iba a decir, a ver, es que yo he oído, al final oyes de todo. Claro. Lees que quitan vatios, lees que ponen vatios, lees que... Sí. Nosotros desde luego estamos convencidos de que miden bien. Y de hecho, Son pues... los demás los que regalan vatios, ¿no? Bueno, también es que muchas veces, claro, depende de con qué estás comparando, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos llegan pues, quejas o correos de servicio técnico, ¿no? Es que estoy comparando el potenciómetro con el rodillo y el vuestro me mide menos, o al revés, o me mide más. Claro, es que estás comparando con el rodillo. Es que el rodillo... Hay mucha gente que piensa que lo que mide el rodillo claro, es la realidad 100%. Y al revés, es que el rodillo no es un potenciómetro, el rodillo es un estimador. El rodillo, además, está al final de la cadena de todo el sistema de transmisión y es lo que más pérdidas sufre. Y muchas veces les tienen que meter un algoritmo de corrección para estimar esas pérdidas que se están sufriendo. Entonces, jope, estamos tomando como referencia precisamente lo menos preciso de todo, que suelen ser los rodillos. Qué bueno. Luego, amigos de Swift, tomad nota de esto, que es importante, pues sí, porque es que con el tema de las competiciones, especialmente en Swift, que es donde yo más prodigo, pues esto, vamos, de hecho, en Swift las competiciones oficiales, sobre todo digamos ya los ciclistas de alto nivel, solo les dejan correr con el potenciómetro del rodillo. Ya. Los rodillos, además, no solamente es que no sean un medidor de potencia, sino que es que su función en realidad no es medir potencia, su función es generar una resistencia. Quiero decir, muchas veces también nos pasa que la gente viene, no es que pongo el rodillo en modo ERG a 200 vatios y vosotros estáis leyendo 215, o al revés, o 280. Es que el modo ERG es el peor modo para que el rodillo mida. Porque en ese caso el rodillo ni siquiera está midiendo. El rodillo está intentando todo el tiempo ajustar la resistencia para que dependiendo de tu cadencia tú siempre vayas a 200 vatios. Pero venga a ajustar y venga a ajustar. En ese caso el rodillo no está midiendo. El rodillo está ajustándose para intentar dar lo más parecido a 200 vatios. Pero si lo combino con un potenciómetro externo, digamos ahí por lo menos estoy cubriendo las dos cosas, ¿no? Estoy haciendo que el rodillo atienda a la resistencia y por otro lado sí que estoy midiendo los vatios. Claro, eso es. Y a ver, y aunque no pongas un potenciómetro externo, sabes que más o menos está ajustándose para dar 200 vatios. Lo que no lo puedes usar es como referencia de, pues que yo he estado dando 200 vatios clavados durante todo el tiempo y en cambio tu potenciómetro me ha estado dando 193.
Madre mía, la que Claro, la que vas a liar con esto. es que probablemente tú has dado de media 193, aunque te hayas puesto 200 en el modo de RG en el rodillo. Esto ya lo estoy viendo venir, los jaleos que se van a montar con esto de... Pero claro, si es así, es así. Pues es que por eso también quería venir aquí un poco para derribar muchos mitos, ¿no? Vale, por terminar, no te voy a robar más tiempo. La última pregunta. ¿Cómo se programa un potenciómetro de biela respecto a uno de pedales? ¿Necesita una programación diferente porque la fuerza parece ser que se recoge la medición en partes diferentes? No hay diferencia ninguna. Al final, los potenciómetros de pedal miden en lo que es el eje del pedal, Sí. que va solidario a la biela y no hay pérdida, o la pérdida que hay entre el pedal y la biela es totalmente despreciable. O sea que el Pues, mito de mejor de pedales que el de bielas lo descartamos. Descartado 100%. De hecho, los potenciómetros de pedales históricamente han tenido muchos problemas. Y aunque es verdad que tienen sus ventajas porque son muy fáciles de instalar, son muy fáciles de cambiar de una bici a otra, ya digo, tienen sus debilidades, que son debilidades importantes en cuanto a la precisión. Por ejemplo, los primeros modelos de pedales, es verdad que con el paso del tiempo pues los han ido mejorando, ¿no? Sí. Pero los primeros modelos de pedales, el gran fallo que tenían era que asumían que toda la fuerza la ejercías en el centro del pedal, mientras que eso no es verdad. De hecho, ahora hay una métrica que mide precisamente eso es. Sí. Entonces, al asumir que toda la fuerza la hacías en el centro del pedal, pues estaban cometiendo un error en el cálculo de la medida. Eso como uno de los fallos gordos. Otro de los fallos, pues cuando te pones de pie, sueles hacer fuerzas cruzadas, fuerzas laterales, que muchas veces los pedales no son capaces de despreciar, que es un poco lo que hablábamos antes del diseño, del cruce de cadena y demás. ¿Con la biela sí es fácil de despreciar? Sí. Con la biela son mucho más fáciles de despreciar. Vale, pero estamos hablando del juego biela-pedal. Respecto al potenciómetro que va dentro del eje pedalier, la manera de medir es igual. Es que al final el eje y la biela, eso es un giro solidario, o sea, son piezas solidarias que ahí no hay diferencia. La diferencia es despreciable. Es muy diferente a lo que hablábamos antes del rodillo, por ejemplo, sí. o a los potenciómetros de buje, que sí. hay que eso sí que van al final del sistema de transmisión, y al que sí que le afecta pues todas las pérdidas que pueda haber de llevar la cadena en no las mejores condiciones, o los platos ya desgastados, o los piñones, o sea, ahí sí que hay una pérdida considerable que hay que estimar y que hay que compensar de alguna manera, pero entre pedal, biela, eje es todo lo mismo. Madre mía, pues a mí personalmente me acabas también de desmontar algunos argumentos, porque yo muchas veces también siempre he dicho, no, pedal, mejor que biela, ¿qué tal? Al margen de si haces más MTB, que a lo mejor por una cuestión de protección de la electrónica, sí, eso desde utilizar luego. de araña y demás, pero importante lo que estás diciendo, a ver si de esta manera conseguimos que muchos tópicos que hay por ahí por internet pues se puedan ir al garete. Bueno, Irene Albacete, muchas gracias por haberme atendido y a ti. Un placer tenerte aquí y que nos hayas contado todo esto. Igualmente, un placer.